Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano, tengo 7 años. Hoy voy a conversar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta con un nuevo video que va a ser de mucha bendición para el pueblo de Dios y para los que no conocen a Dios también. ¿Cuál es el tema? Raíz de amargura, cuarta parte, caso de Noemí, libro de Ruth. Ya, vamos a pedir la bendición mejor. Dios, te pido que me des sabiduría para poder predicar tu palabra, que es una espada de filo que penetra corazones y especial que estén leyendo para tu poder, para tu ley, para tu honor, para que todo lo que esté en este momento tiene tu palabra. Ya. Empezamos. Vamos, como va a hacer la historia de... ¿Qué tal si la tradición la damos ahora porque nos olvidamos darla antes? ¿Cómo? ¿Qué tal si la introducción que la íbamos a dar lo damos ahora? Ya. ¿Ya? Tú estás dirigiendo, tú eres el que dirige, yo soy invitado. Ese es tu canal. A ver. Ok. A ver. La introducción es la que está acá. Había hambre en la tierra causa del pecado, tiempo de los jueces de Israel, antes que existían reyes en Israel. ¿Y quién fue el primer rey? Saúl. Y el Después, se- el segundo es David y el tercero es, adivina, el rey más rico y sabio, El hijo de David. ¿Quién fue? Salomón. Muy bien. Pero Ruth, en este caso, la historia de Noemí fue antes de Saúl, del primer rey. Ya, muy bien. Me dice que en ese tiempo había, pues, hambre. ¿Por qué había hambre en Israel? Hay hambre acá dice por la causa del pecado. El pecado de los israelitas, ¿no? Han pecado, estaban adorando a otros dioses en vez de adorar al Dios verdadero. Ya. Entonces, el entorno es así. Había hambre en la época de los jueces, antes del primer rey de Israel, que fue Saúl, y en ese entorno empieza la historia de Noé. A ver, empieza con el primer capítulo. El primer capítulo. Ruc y Noemí. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelech, y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Maglón y Kelión, y habían nacido en Efrata, de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí, pero murió Elimelech, marido de Noemí. Ahí te corto, disculpa que te corte. Había hambre en Israel. ¿Todos los israelitas se fueron de Israel porque había hambre? No, No. Pero Elimelech, que era el esposo de Noemí, se fue con sus 2 hijos. ¿Moab es una ciudad de Israel o es fuera de Israel? fuera. Fuera. Entonces, todos los que estaban fuera de Israel eran ciudades paganos, que eran idólatras. Tenían Idólatras. dioses, como Baal, ¿no? Ya. Perdón que te corte, pero ¿qué pasa si el video dura 59 minutos, 1 hora? No creo que pase la hora. Ok. Ya. Entonces, vamos a hacer un análisis a profundidad. Estamos presentando el caso de Noemí, El caso de Noemí. ¿no? Y hay que analizar la causa
de la tristeza, la desgracia de Noemí, la amargura de Noemí, ¿cuál fue? ¿Murió primero quién murió? Primero murió Elimelech. Después Ya, vamos a ver quién ya, murió. ya. Vamos a por partes. Elimelech, esposo de Noemí, se va fuera de Belén y llega hasta Moab. Los moabitas, ¿quién fue Moab? ¿Hijo de quién? Lot. Hijo de Lot. No era israelita, el hijo Moab. Y la causa de la amargura de Noemí fue la muerte de Elimelech, su esposo. Y antes de que muera, ¿qué pecado cometió Elimelech? Porque hay que analizar no solamente la causa, sino antes de la causa. En este caso, ¿qué pecado cometió Elimelech? Elimelech, la ley de Dios era quedarse en Israel hasta que termina la hambruna. Pero Elimelech se fue de Israel, desobedeció las leyes de Dios. Ya. Entonces, Dios le da su heredad a los israelitas, a las 12 tribus. Cada tribu tenía su lugar en Israel. Y Elimelech se va por la hambruna. Pero hay un riesgo bárbaro que se va a un lugar extranjero donde todos son paganos, donde no conocen al único Dios verdadero, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ese fue el primer error que cometió, un pecado. No debió salir de Israel. Muere. Y comienza la amargura de Noemí. Ya no tiene esposo. Cuando muere su esposo, ¿cómo se convierte Noemí? En una viuda. En una viuda. Continúa leyendo. Y cuando muere el esposo, cuando muere la esposa, a ver, imagínate que un hombre y una mujer están casados, muere la esposa y el hombre se queda con sus dos hijos, es viudo. viudo. Ah, ya. Ahora, Continúa. ¿Te quedaste? me quedé en... Tienes que memorizar los versículos porque vamos a ir analizando poco a poco la palabra de Dios con la dirección del único Dios que nos dirige. El 4. Ya, sigue. Dice, más tarde ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruc, y se quedaron a vivir en Moab durante 10 años. Bastante bien, 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión. Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Ya, ahí nomás. Segundo pecado lo cometen sus hijos. Porque para que mueran sus dos hijos, pregunta, sus dos hijos se casaron con mujeres que no eran israelitas, eran ¿de dónde? De Moab, moabitas. ¿Y qué dijo la ley de Moisés que Dios impuso? ¿Que los israelitas se debían de casar con extranjeras? No. Sino con israelita, con una israelita. Ajá. Entre ellos. Los dos hijos escogieron a mujeres de Moab. Otra pregunta que te hago. Los dos que se casaron antes de que mueran, los dos hijos, no se dice la causa porque murieron a ellos, ¿sabes? ¿Dejaron hijos? ¿Tuvieron hijos? No. No. Dios estaba molesto. Se casaron con mujeres extranjeras en contra de la ordenanza, la norma, el estatuto, el estamento, la directiva de Dios que puso en Moisés diciendo no se casen con mujeres extranjeras, sino que sean israelitas. ¿Y qué pasa? ¿Vivieron hasta su vejez los dos? No. Se murieron. Entonces, ahí empieza la amargura de Noemí. ¿Se muere? Primero, ¿quién se muere? Primero se muere Elimelech, Después, Mahlón, sus dos hijos. después Mahlón y Kelión.
Entonces la cosa ya estaba bien crítica ya. Continúa leyendo. Ahora, eso significa que fue con las manos llenas, pero Dios lo hizo regresar con las manos vacías. Lee. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus 2 nueras: es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda hallar reposo cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello. Y le dijeron: las 2 queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí le dijo: regresen a su pueblo, hijas mías. No tienen caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le dijo: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y ahí quiero que me sepulten, que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Y no más. Ruth declara seguir. A Noemí. Ruth declara y dice: te seguiré hasta que la muerte nos separe. Tu Dios será Mi Dios. tu pueblo será. Mi pueblo. O sea que estaba decidida. Ella renunciaba a los dioses paganos de los moabitas y decidió seguir a Noemí. Noemí era una mujer virtuosa, una mujer muy temerosa de Dios. Su marido fue que se la llevó a Moab, pero cuando el marido hizo una cosa en la época de los israelitas, las mujeres obedecían, pues no. Entonces, lo importante acá es que Ruth era también una mujer de buen corazón. Ya. Hasta ahí. ¿Se entendió? Sí. Adelante. Adelante. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta y con ella, no dijo más. Y así las 2 siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas. Pues decían: ¿quién es esta Noemí? Pero ella respondió: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Ahí nomás. ¿Cuál era el nombre que tenía? ¿Qué significa Noemí? En el papelito está. 3 nombres tienen similares. Noemí significa mi gozo, agrado del Señor, mi dicha.
Mi gozo era una mujer virtuosa. virtuoso. Elimelech, esposo de Noemí. Ya. Entonces, mi gozo. O sea que ella era una mujer que tenía mucho gozo, pero cuando regresa a Belén, pobre, sin marido, sin hijos, todos habían muerto, y sin plata, sin nada, entonces ella estaba amargada, ¿no? Yo ya sé lo que va a decir más adelante. ¿Sabes qué va a decir? Va a decir, yo fui con las manos llenas, pero volví con las manos vacías. Llámeme Mara, ya no me llamen Noemí. ¿Qué significa Mara? Sinónimo, Amargura. amargura, ¿no? Desesperanza, en fin. Eso es lo que tenía aflicción, eso es lo que tenía Noemí. Sigue leyendo. Ya, te interrumpo. Ya hemos identificado las causas, ya hemos identificado las consecuencias. Y hemos ido antes de las causas también, para ver qué originó esas causas. Y esas causas, qué consecuencias de la amargura, ¿no? Entonces, llámame Mara, dice, ¿no? Ya. Ahora sí, más adelante analicemos cómo Noemí se quita la raíz de la amargura. A ver, vamos a verlo. Sigue. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí? Si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones fue así como mis aflicciones vienen del Todopoderoso. Fue así como Noemí volvió de Moab acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. Ah, la cosecha de cebada. Muy bien. Continúa. Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Un día Ruth le dijo a Noemí, por favor déjame ir al campo. Por favor déjame ir al campo a recoger espigas. Y detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y resultó que aquella parte del campo era de Booz, el familiar de Elimelech. De pronto, Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Les dijo, que el Señor esté con ustedes. Y ellos respondieron, que el Señor te bendiga. ¿Vos quién era? El pariente redentor de Elimelech. ¿Era quién? El pariente redentor de Elimelech. El pariente de Noemí, ¿no? El pariente de Noemí. Ya. Luego, Booz le preguntó al mayordomo de sus segadores, ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a cegar y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe el agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera?
Y Boaz respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra. Después de que murió tu marido, sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y a tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Un ratito te corto ahí. ¿Cómo observaba Booz a Ruth? ¿Lo observaba como una mujer virtuosa o como una mujer pues mala? Virtuosa. ¿Por qué? ¿Qué dice Booz? ¿Por qué? ¿Qué le contaron a Booz de Ruth? ¿Qué había dejado Ruth? Ruth había dejado sus tierras y había estado con Noemí. Su familia, sus tierras, a todos. Entonces, Booz lo veía como una mujer virtuosa, de muchos valores. Ahora vamos a ver cómo es Booz, buen hombre o mal hombre. Ahí, como está actuando, sigue leyendo, ahí vamos a ver la actitud de Booz. Ok. Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas. A la hora de comer, Ahí nomás, te corto, disculpa que te corte. ¿Qué actitud tomó Ruth? Se comparaba con sus criadas. ¿Tomó una actitud de orgullo o una actitud humilde? humilde. ¿Por qué? ¿Qué decía? Que ella no se podía comparar ni aún con sus. Criadas. Ahí demostraba la humildad de corazón que tenía una mujer virtuosa, de muchos valores y humilde, porque a Dios le gustan las personas que son, Humildes. porque a los soberbios, O ahí al lago de fuego. ¿quién es el rey de los soberbios? Satanás. Sigue leyendo. A la hora de comer, Boaz le dijo, acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz compartió con ella lo que estaba comiendo y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto, Boaz le dijo a sus criados, déjenla recoger espigas, también de entre las gavillas, y no la incomoden. Y dejen caer algo de los manojos, para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Ya, te corto ahí. ¿Qué actitud tomó Booz ante Ruth? ¿Qué le dijo Booz a sus criadas? ¿Qué dijo? Le dijeron que de lo que recogían, dejen caer un poco para que Ruth recoja. Inclusive deje caer un poco. En la ley de Moisés apoyan a los pobres. Y cuando hay época de cosecha, cosechan y lo que ya queda de la cosecha van cosechando y lo que queda en el suelo, todo lo que queda, ¿no?, de la cosecha, ellos que ya lo cosecharon, esa sobra lo recogen los pobres y no le dicen nada porque apoyan a los pobres. Ruth estaba pobre porque vino con Noemí sin tener nada, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Qué actitud tomó Booz? ¿Era un buen hombre o un mal hombre? Bueno, Le impresionó la forma como Ruth
apoyaba a su suegra. Además de lo que comió y le sobró, eso lo juntó y se lo llevó a Noemí. Y ella trabajaba duro, las sobras que había, ella lo recogía, por eso le dijo Booz a su criada, dejen caer un poquito de su cesto para que ella recoge y no le digan nada. Después, buena actitud de Booz. Sigue para adelante. Y dejen caer algo de los manojos para que ella lo recoja y no le digan nada en contra. Y así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer y de todo lo que había recogido desgranó como 20 litros de cebada. Bastante, 20. 20. Sí, 20. Pero ella todo el día trabajó hasta la noche que anocheció. Duro. Una mujer era bien trabajadora. ¿Un kilo a cuántos kilogramos equivale? Más o menos 1 litro es a 1 kilo aproximadamente. Considero como si hubiera recogido 20 kilos en un solo día de cebada. Continúa leyendo. Y lo agarró y regresó a la ciudad. Al llegar sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra, y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de Booz, un hombre llamado Booz. Entonces Noemí le dijo: que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió: ese hombre es pariente nuestro, es uno de los que pueden rescatarnos. Ahí nomás. Hay algo importantísimo ahí que analizar. Ya sé. O sea que Booz era pariente de Ruth. De Noemí, ¿no? Ya. Y ahí habla, bendito sea Dios, porque Él es un pariente que nos puede rescatar o nos puede redimir, como dicen en otras Biblias, rescatar, redimir. ¿Qué significa eso, a ver, de rescatar, redimir? Te pregunto si sabes. Por ejemplo, cuando uno muere, cuando uno se casa con una mujer y él muere, entonces él tiene un pariente redentor y su mujer se casa con el pariente redentor. Eso es redimir. Claro, y algo más todavía para profundizar. Elimelech, antes que se vaya a Moab y salga de Israel, de Belén, vendió sus tierras. La heredad de él lo vendió y de sus hijos lo vendió. Alguien le compró. Entonces el pariente redentor es el más cercano de Noemí, quien debe recuperar las tierras y casarse, en este caso con la nuera, porque Noemí ya era una persona mayor, mucho mayor, no podía tener hijos. ¿Por qué se tenía que casar con Ruth? Para que Noemí tenga descendencia. La descendencia, la heredad, ¿a quién le dan? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. Es la ley de Israel. La mujer no tiene heredad sino los hombres. Pero había muerto su esposo de Noemí, sus hijos, y no habían dejado hijos. Prácticamente estaba sin heredad Noemí. Entonces estaba buscando que un pariente lo vaya a redimir. Y en este caso Booz era un pariente. Pero había otro pariente más cercano que Booz. Ahí lo dice más adelante. O sea que había 2 parientes que lo podían redimir. Booz era uno de ellos. Sigue. Pero antes que sigas. Noemí tenía esperanza y fe en que Dios iba a poner un pariente para que se case con Ruth y pueda tener hijos, y ese hijo ya sería, si nace hombre, sería pues, continuaría su heredad y
descendencia. Y si es mujer, Pues tendría que volver a tener otro hijo hasta que sea hombre. Porque el hombre es el que recibe la heredad, no la mujer. Entonces, continúa. y la moabita Ruth contestó, ese hombre también me dijo, júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le dijo a Ruth, su nuera, es mejor, hija mía, que estigues con sus criadas y no que te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de Booz hasta que terminaron de segar el trigo y la cebada. Mientras tanto, siguió viviendo con su suegra. Ahí terminó. Hasta el capítulo 3 era. Ya, ese es el capítulo. Continúa ahora el siguiente capítulo. Ruth y Booz en la era. Después, Noemí, la suegra de Ruth, le dijo, hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de tu cebada. ¿Ese qué capítulo es? 3. ¿Y el capítulo 2 lo has leído? Ya lo leí. ¿Ah? Ya lo leí. Ya. Vamos al capítulo 3. Ya. Entonces, continuemos. Continúa. Espera. Vos es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas. Precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada. Así que báñate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era, pero no te presentes antes Ya, eso. ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. O sea que, en pocas palabras, estaban como si fuera una fiesta, una festividad. Termina la cosecha, ya, y va a haber el afeitador en la era, entonces hacen como una pequeña fiesta, comen, beben, y bueno, pues, ¿no? Como festejando que ya terminó la cosecha, ¿no? Pero Noemí tenía la esperanza que Booz se enamore de quién, Ruth. y ya estaba interesado en Ruth, porque vio una mujer muy virtuosa, y Booz era un buen hombre, de buen corazón, ¿no? Vamos a saltear todo eso porque es un rollo muy largo, y nos vamos a ubicar en el capítulo 4 y versículo 13, a ver, versículo 13 me parece, a ver, lee el capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Así fue como vos tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y a dar luz a un hijo. Las mujeres le decían a Noemí, alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatará. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu luz, en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz Varón. ese niño es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Cómo se llamaba ese niño? Obed. Obed. Y salió varón. Y Ruth ya sacó esa raíz de amargura, porque al ser varón y haberse casado vos con Ruth,
Booz, siendo israelita, y tomó las propiedades de su marido, de Elimelech. Entonces le dio el hijo para que lo criara. ¿Quién lo crió el hijo? Vos. Booz con Ruth tuvieron un hijo llamado B. Ese hijo B, ¿quién lo crió? ¿Quién fue la ama? Léelo, ahí está más adelante. Léelo. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Ah, Noemí lo crió como una ama. Sigue leyendo. Y las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, que fue padre de David, el rey de Israel. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Mira cómo se quita esa amargura, porque Noemí tenía la fe, la esperanza que un pariente iba a redimirla, porque ella no tenía ya esposo ni hijos y su heredad ya estaba perdida y su descendencia también, porque no tenía ni nietos. Pero su nuera se casa con Booz y nace un hijo que se llama Obed, que viene a ser Obed viene a ser el padre de Isaí, el padre de Isaí. Isaí viene a ser el papá de el papá de David, el De rey de Israel. Y O sea David que- es el padre de Salomón, Y el David- rey más rico de todos. Ya. Entonces, mira cómo la historia se desencadena. Qué hermoso es ver que Noemí no perdió la esperanza de recuperar su heredad, de que tener descendencia. Claro. Y todavía la descendencia de Noemí fue, la descendencia de Noemí fue de primer linaje, porque David fue de Ruth que fue de David, Ruth fue de David la bisabuela. bisabuela, ¿cierto? Porque su Booz fue su bisabuelo. Bisabuelo. Y el abuelo del rey David, ¿quién fue el abuelo? Obed. Obed. Y el papá, El papá fue Isaí. Isaí. ¿Te das cuenta el linaje de primer nivel? Entonces es maravilloso. Y de David sigue la descendencia hasta que llega José, que no ha sido el papá de Jesucristo, que se casó con María, imagínate. O sea que es maravilloso ver cómo Noemí recupera la felicidad, se quita esa raíz de amargura al tener en su niño, en sus brazos a Obed, ¿no? Hijo de Ruth con Booz. Y todavía le dicen todos, mira, Noemí ya tiene un niño que va a ser el que lo va a apoyar en su vejez. Y ese niño Obed lo ha querido mucho ¿a quién lo ha criado? A Noemí. Entonces, No que su mamá es... su mamá también, Ruth, era una mujer muy buena, muy virtuosa, muy chamba, bien trabajadora, de valores. Dejó todo por seguir a Noemí, inclusive dejó sus dioses, y el dios de Noemí fue el dios de Ruth. Entonces, ahí termina la historia, ¿no? Para no entrar en más detalles. Primero con raíz de amargura, después adiós raíz de amargura. Exacto. Hemos analizado que la amargura de Noemí fue porque se murieron Su esposo y sus dos hijos. su esposo y su otro. Su esposo porque cometió un pecado al salir y abandonar la tierra prometida de Israel donde vivía. ¿Y sus hijos qué pecado cometieron? Sus hijos, el pecado que cometieron es casarse con mujeres Que de no son Moab. israelitas, No son israelitas. que son extranjeras, en este caso de moabitas. Te das cuenta que hemos analizado de la causa, antes de la causa, qué hizo el esposo de Noemí, Elimelech, y qué hicieron los hijos. Por eso se murieron, imagínate. Y después, ¿qué hizo Noemí para quitarse? Noemí buscó un pariente que lo redimiera, Niera. porque con eso iba a recuperar
si nace varón, iba a recuperar ¿qué? Su herencia. Su descendencia. Porque no tenía descendencia, no tenía nietos, pues había muerto, ella no podía ya tener hijos, estaba vieja, o sea, anciana. Bien, entonces acá termina esta historia de la cuarta parte de... Dirías este video, esta es la historia, este es el video Ya. Acá termina la cuarta parte de la raíz de amargura. de amargura. Ahora, Y espero que haya sido de agrado de todo lo que han escuchado. Y siempre hay que analizar, cuando hay una raíz de amargura, ¿qué hay que analizar? Las causas. ¿Qué originó la raíz de amargura? Las causas. Y más atrás todavía en el tiempo, ¿por qué se originaron esas causas? ¿No? Porque puede ser que sea un cristiano que está viviendo en pecado, su causa es estar viviendo en pecado y tiene una raíz de amargura. O puede ser que sea un cristiano papá, que esté... te doy un consejo, como ya terminamos y seguimos hablando, ¿por qué no paramos para que el video no sea tan largo? Ya. Entonces tú lo resumiste. Yo me emociono cuando hablo las cosas de Dios. Ya. Pero Chao. tienes toda la razón. Chao, Despídete. bendiciones, hasta la próxima. Hasta la próxima, bendiciones y muchas gracias por estar presente y haber visto este video y que Dios en Jesucristo los cuide del maligno, los proteja del día malo y les dé su paz, su gracia y muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están viendo este video. Bendiciones, hasta la próxima.